Hoy cerramos esta serie de enseñanzas. Ha sido una miniserie acerca del desánimo. ¿Qué dice la Biblia sobre el desánimo? Hoy vamos a tener el tercer mensaje. Este será el último que vamos a tocar en este tiempo sobre el tema específicamente. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta palabra? Gloria a Dios, gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1. En cuanto lo tengan, se pueden poner de pie. Solamente un momento voy a leer 4 versículos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Y dice la poderosa palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Alguien diga conmigo la mala noticia. Envió el mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Alguien que diga conmigo la amenaza. En el versículo 3 dice: viendo pues el peligro. Aquí que está el problema, que Elías vio el peligro en vez de ver la protección. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y de allí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. El profeta Elías, después de haber matado a los profetas de Baal, de momento, ante la amenaza de Jezabel, se metió en una cueva allí, debajo del enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a orar por la palabra. Hoy, en esta tercera parte de la serie de enseñanzas que dice la Biblia sobre el desánimo, vamos a estar hablando sobre el desánimo por ansiedad. Desánimo por ansiedad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, mi Cristo, que sea la unción tuya fluyendo en este lugar. Te pedimos que sea tu sabiduría. Te pedimos que seas tú enseñándonos y revelándonos los principios de tu palabra para que podamos ser libres del temor. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia de Jesucristo dice amén. Se pueden sentar. Cuando yo comencé a hacer este estudio acerca del desánimo, se los he dicho durante esta semana que fue principalmente por un episodio personal de desánimo. Empecé yo a desanimarme y imparto esto sobre la iglesia. Cuando nosotros estemos atravesando algún tipo de crisis en nuestras vidas, tenemos a dónde acudir. Tenemos a dónde acudir. Siempre vamos a tener opciones. ¿A dónde vamos a acudir cuando nosotros nos encontramos en conflicto? Cuando estemos bajo la tormenta, ¿en dónde nos vamos a refugiar? Algunas personas se refugian en la barra. Algunas personas se refugian en la oficina del psiquiatra. Algunas personas se refugian en relaciones que no convienen. Nosotros, que somos creyentes, hemos recibido las herramientas en la palabra de Dios. Así que usted, si tiene una Biblia, usted va a buscar en la concordancia de la Biblia, y usted va a buscar. Si el problema tuyo tiene que ver con el ánimo, usted va a buscar allí ¿qué dice la Biblia acerca del ánimo? Si usted está atravesando algún problema económico, usted va a buscar qué dice la Biblia acerca del dinero, y usted va a buscar el dinero allí en su concordancia. Si usted tiene problemas matrimoniales, usted va a buscar qué dice la Biblia acerca del matrimonio. Si usted tiene problemas con sus hijos, usted va a buscar qué dice la Biblia acerca de la crianza, y usted va a buscar allí, y usted va a recibir allí llaves que son herramientas para resolver. La palabra de Dios es sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando me encontré en mi propio problema
del desánimo, pues yo fui a la Biblia y yo busqué qué dice la Biblia acerca del ánimo y encontré tanta información que yo dije, yo tengo que compartir esto con la iglesia. Y yo pensé que iba a preparar una clase, pero cuando empecé a recoger todo el material que encontré de la Biblia, encontré una serie de mensajes allí. Comencé a clasificar el tema del ánimo, comencé a clasificarlo en subtemas, y este subtema en particular acerca de la ansiedad fue el más abundante. Esta clasificación del desánimo por ansiedad, de aquí nada más sale una serie de enseñanzas. Pero no voy a traer una serie de enseñanzas sobre esto. Yo eliminé muchísimo material para poder concentrarnos hoy en una selección que hice para traer en el estudio. Así que, ansiedad. Quiero comenzar con la definición de ansiedad. Ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud. Una gran inquietud. Inquietud. Así que yo no estoy quieto. Cuando el mandamiento, cuando lo encontramos, el consejo de Dios en los Salmos dice: estad quietos y conozcan que yo soy Jehová. Estén quietos y conozcan que yo soy Jehová. La ansiedad entonces es un estado de inquietud. La ansiedad entonces es un estado contrario a la voluntad de Dios. Y quiero comenzar por allí. Cuando nosotros experimentamos ansiedad, estemos bien claros que no estamos operando en la voluntad de Dios. Ansiedad es un estado de inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. La ansiedad es el sentimiento, es lo que yo siento cuando yo siento incertidumbre, cuando yo tengo inseguridad, cuando yo no sé lo que va a pasar. En esta vida, la mayoría de los días, nosotros no vamos a saber lo que va a pasar. Y hasta cierto punto, siempre va a haber un grado de ansiedad involucrada en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el creyente, cuando nosotros somos creyentes de verdad, cuando nosotros somos cristianos de verdad, cuando nosotros somos gente de oración, cuando nosotros somos gente de estudio de la palabra, siempre la palabra de Dios y la presencia de Dios nos va a estar revelando el propósito de Dios. Y el propósito de Dios siempre nos va a desafiar. El propósito de Dios siempre nos va a retar. El propósito de Dios siempre va a proyectar la visión de Dios a nuestra vida como un plan. El pensamiento de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces los cristianos vamos a estar constantemente siendo confrontados con los altos caminos de Dios. ¿Cómo yo puedo llevar mi vida a cumplir lo que Dios ha establecido para mí? ¿Cómo yo puedo llevar mi vida? ¿Cómo yo puedo elevarme y salirme del camino que yo he propuesto para mí y entrar entonces en el camino de Dios que es más alto? Y cuando nosotros empezamos a caminar en los caminos de Dios que son más altos que los nuestros, siempre la voluntad de Dios es más grande que la nuestra. Así que siempre va a haber un grado de ansiedad cuando nosotros nos veamos confrontados con estos retos de Dios. ¿Me atreveré yo a hacer esto que Dios me está pidiendo? ¿Me atreveré yo a sujetar este pecado? ¿Me atreveré yo a ejercer dominio propio en esta área de mi vida? ¿Me atreveré yo a confrontar esta área de mi vida que yo sé que no está alineada a la voluntad de Dios? ¿Me atreveré yo a meterle mano al ministerio que Dios me está llamando? ¿Me atreveré yo a meterle mano a esto que Dios ha puesto en mi corazón para mi familia, a este estilo de vida para mi casa, a este estilo de vida para lo que Dios tiene para mí? Me atreveré. La fe siempre nos va a retar a hacer más de lo que estamos haciendo. La fe siempre nos va a sacar de la zona de comodidad y esto siempre va a conllevar un nivel de temor y un nivel de ansiedad, y hasta cierta medida hay un nivel de ansiedad que yo creo que es saludable. Un nivel de estrés que se va a dar mientras nosotros vamos
metiéndole mano, atreviéndonos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros nos encontramos con puertas cerradas para entrar, de hecho, me viene a mi memoria de un detalle preciso de cuando nosotros estábamos contemplando mudarnos a este edificio. Se nos cerraron puertas en edificios que nosotros entendíamos que eran razonables y se mantuvo abierta una puerta en un local que era algo que podíamos manejar. Nosotros teníamos el presupuesto, no había que hacerle muchísimas mejoras al edificio. De hecho, había una iglesia antes en ese local, pero nosotros sentíamos que como que no era, la localización no era la apropiada, no había mucho espacio para crecer. Eran unas condiciones que decíamos como que pues nos podríamos conformar con esto, o podríamos atrevernos a entrar en este otro edificio que wow, aquello es un monstruo. Entonces el nivel de ansiedad arropó el liderazgo hasta cierto punto donde todos de momento pensamos, esto es una locura total, no deberíamos hacer esto. Pero allí es donde entra la fe. Ese nivel de estrés y ese nivel de ansiedad a nosotros nos obligó a humillarnos un poquito más delante de Dios. A nosotros nos obligó a entrar en un poquito más de ayuno, a entrar en un poquito más de oración. Hubo un desafío allí de parte de Dios que a nosotros nos tiró de rodillas. Y hasta cierto punto la ansiedad y el estrés de caminar en fe va a ser saludable porque nos va a mantener humildes ante Dios. Al reconocer que lo que nosotros estamos atreviéndonos a hacer, los pasos que nos estamos atreviendo a dar, no son en nuestros caminos, son en los caminos de Dios. Y esto va a conllevar, yo necesito confiar en Dios y andar en el camino de Dios. La gente se cree que esto es caminar así con gran seguridad, pero realmente es uno ir gateando porque uno va arrodillado todo el camino. El detalle es que la ansiedad, el espíritu de temor, ¿verdad? Cuando nosotros lo traemos a un contexto bíblico, cuando nosotros lo traemos a un contexto espiritual, una cosa es un estrés saludable que me mantiene humilde delante de Dios. Otra cosa es cuando el espíritu de temor viene a apoderarse sobre mi vida. ¿Cómo yo puedo identificar si lo que yo estoy sintiendo es el temor de Jehová o si lo que yo estoy sintiendo es el apoderamiento del espíritu de temor? Porque cuando lo que yo siento es el temor de Jehová me va a mantener humilde, pero me va a mantener en movimiento. Sin embargo, el espíritu de temor me va a paralizar. Cuando yo me doy cuenta que he dejado de caminar, ese es el momento de yo abrir mis ojos y decir, esto no es de Dios lo que está operando en mí. Porque la fe nunca te va a mandar a dejar de caminar, sino todo por el contrario. La fe siempre te va a mover hacia adelante. La fe siempre te va a decir que la gloria postrera es mayor que la primera. La fe siempre te va a decir que el cumplimiento está por delante, no está por detrás. La fe siempre te va a decir que tus mejores días los tienes por delante, no los tienes atrás. La fe siempre te va a impulsar hacia adelante. Y cuando es Dios el que te está inquietando con algo, yo lo identifico porque me mantiene humilde, pero me mantiene en movimiento. Cuando es el Espíritu de Dios, ahí entonces lo vemos como lo que le hizo al profeta Elías. El profeta Elías estaba operando en lo sobrenatural. El profeta Elías oró y fuego cayó del cielo, consumió el holocausto. Dios lo utilizó para hacer una manifestación que estimuló la fe de todo el pueblo que estaba viendo. La gente incluso volvió a arrepentirse delante de Dios y volvieron a reconocer que Jehová es el único Dios verdadero. ¿Qué pasó? Después de eso, le llegó la noticia a Jezabel. Jezabel le mandó un mensajero con un mensaje sencillo: te voy a matar, voy a acabar contigo.
Y cuando le llegó ese mensaje al profeta Elías, vino sobre él el espíritu de temor. Y dice la palabra que él, viendo el peligro, cuando anteriormente él estaba viendo la provisión y el respaldo de Dios, de momento él vio el peligro. ¿Sabes qué? Él estaba durante la manifestación de lo sobrenatural, él estaba delante de los profetas de Baal que lo podían matar. Así que el peligro siempre estuvo delante de él. El problema es que hubo un trigger, hubo algo que activó de momento una transición en su enfoque, que él, en vez de mantenerse enfocado en la protección de Dios, de momento comenzó a ver el peligro. Y con esto es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Esto es un asunto de enfoque. ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿Y cómo tú sabes en lo que tienes puesta tu mirada? Porque lo que tú estás mirando, tú te lo llevas al corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tú declaras con tus labios? Si tú estás declarando con tus labios que tienes miedo, significa que tienes tu mirada puesta en el peligro. Ahora, si tú estás declarando con tus labios palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de ánimo, palabra de bendición, palabra de empoderamiento y palabra de milagro, entonces tú tienes tu mirada puesta en la protección y el favor de Dios. En Primera de Reyes capítulo 19, versículo 5, dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y esto es de lo más importante que nosotros necesitamos reconocer. El hecho de que nosotros nos estanquemos a causa del temor no significa que Dios va a dejar de bendecirnos. De hecho, Dios fue el que inició la conversación después que Elías se fue y se metió en un lugar y pidió la muerte. Elías se escondió en un lugar, le pidió la muerte a Jehová, y nosotros pensaríamos: ¿qué pecador es este hombre que tuvo pensamientos suicidas? No, Dios no lo puede bendecir porque él está pensando en quitarse la vida. ¿Y sabes qué? El primero que lo fue a buscar fue Dios. Lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ay, santo. Entonces él miró en el versículo 6 y siento decir esto, necesitamos abrir nuestros ojos para reconocer la mano de aquel que nos está buscando. Dice la palabra que él se quedó dormido y el ángel fue y lo tocó, y lo tocó, y lo tocó. Y Dios te puede estar tocando, y te puede estar tocando, y te puede estar tocando, pero si nosotros no respondemos al llamado de Dios, nada va a pasar. Necesitamos nosotros reconocer realmente quién está delante de nosotros, diciéndote: levántate. Dios te está buscando. Yo no sé ni para quién es esta palabra, pero Dios te está buscando. Dios te está tocando. Dios es quien te levanta por la mañana y te dice: vamos arriba, que queda mucho trabajo por hacer, largo camino te resta. Come, yo estoy aquí para alimentarte, yo estoy aquí para darte palabra, yo estoy aquí para darte mi presencia, yo estoy aquí para sanarte, para restaurarte. Levántate, te dice el Señor. Aleluya. Entonces él miró. Tienes que mirar. Dile a tu vecino: abre tus ojos. Díselo otra vez. Dile: abre los ojos. Abre los ojos. Dios mío. Gente con la ayuda de frente, pero decidimos quedarnos con los ojos cerrados. En el nombre poderoso de Jesús, abrimos los ojos para ver el Dios que tenemos por delante. He aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Yo tengo ganas de predicar hoy. Vine a enseñar, pero tengo un deseo de predicar increíble. Comió y bebió y volvió a dormirse. Comió y volvió y se tiró. Esto nos pasa mucho a nosotros también. No te castigues. Si le pasó al profeta Elías, nos puede pasar a cada uno de nosotros.
Se levantó, comió y bebió, se sintió bien por un ratito y volvió y se encuevó. Esto nos pasa, esto no puede pasar. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciéndole, mira, tú sabes lo que le dijo lo mismo otra vez. Muchas veces nosotros no nos movemos porque estamos esperando instrucciones adicionales. Pero lo mismo que te dijo Dios ayer es lo mismo que te va a levantar, es lo mismo que te va a rescatar, es lo mismo que te va a salvar. Son las mismas instrucciones, y hasta que nosotros no seamos obedientes en lo último que Dios nos dijo, Dios no nos va a decir más nada. Aleluya. Levántate y come, le dijo la otra vez, porque el largo camino te resta, mi hijo. En el versículo 8, se levantó, gloria a Dios. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y me llama mucho la atención que él se tardó 40 días en llegar al monte de Dios, pero se tardó un solo día en llegar al lugar de su depresión. Se tardó un solo día en llegar al lugar en donde él le pidió la muerte a Jehová. Se tardó, es mucho más fácil llegar al punto de la desesperación. Es mucho más fácil encontrar razones para desanimarnos. Es mucho más fácil encontrar el lugar en donde podremos nutrir la carne en nuestro deseo de darlo todo por perdido, que entrar en el lugar de Dios. 40 días le tomó. Pero yo estoy hablando con una iglesia que no importa la distancia, no importa lo que yo tenga que hacer, no importa si tengo que meterme en 40 días de ayuno, no importa si yo tengo que levantarme de madrugada, no importa si me tengo que esforzar un poquito más, no importa si yo tengo que comenzar a buscar en la Biblia como nunca antes, no importa si yo tengo que pedirle ayuda a otra gente que yo nunca le he pedido ayuda. Tenga que hacer lo que tenga que hacer, yo voy a llegar al monte de Dios. Yo voy a regresar al lugar de la presencia. Yo voy a llegar al lugar de la bendición. Porque yo sé a quien yo he conocido. Yo sé a quien yo he conocido. Aleluya. 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva. Pero por lo menos aquí se metió en una cueva en la presencia de Dios. A diferencia de la cueva anterior, que fue el lugar de su depresión, que fue en su lugar de escondite, aquí en la presencia de Dios se metió en su lugar de refugio. Pasó la noche en esa cueva y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y Dios le está haciendo esta pregunta a alguien aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en este lugar encerrado? ¿Qué haces aquí en este lugar de delimitación? ¿Qué haces aquí en este lugar de estancamiento? ¿Qué haces aquí en este lugar de temor? Este no es tu lugar. ¿Por qué has abandonado la obra? ¿Por qué has dejado de caminar? ¿Por qué? ¿Por qué no estás avanzando? ¿Qué haces aquí? Así te dice el Señor. Tu lugar de refugio no es la cueva de tu temor, sino es el monte de la presencia de Dios. En el monte de la presencia de Dios es el refugio que Dios tiene para tu vida. Ay, santo Dios. ¿Cómo fue? Y conocemos la historia. Esta es la famosa historia de que el profeta Elías de momento sintió un terremoto afuera, pero Dios no estaba en el terremoto. De momento se encendió un fuego en el monte, pero Dios no estaba en el fuego. Y de momento sopló un silbo apacible. Y allí el profeta pudo reconocer: aquí está Dios. Y dice la palabra que allí él se cubrió el rostro y él salió de la cueva y se acercó a Dios. ¿Cómo fue que Dios lo sacó de la cueva? Dios lo sacó con el silbo apacible.
Muchas veces estamos esperando que se desate una cosa tan maravillosa. Estamos esperando un estruendo de Dios. Estamos esperando un rompimiento. Estamos esperando que gente venga a pedirnos perdón. Estamos esperando unas cosas tan y tan grandes para nosotros salir de los lugares en donde nos hemos encuevado. Solamente necesitamos la palabra. El silbo apacible de Dios. El silbo apacible de Dios con una palabra de dirección. El silbo apacible de Dios con una palabra de confirmación. El silbo apacible de Dios con una palabra que me recuerda que Dios sigue estando conmigo. En el versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Presta mucha atención en estas instrucciones que le da Dios. Le habla del ungimiento de un rey en Siria. Le dice también en el versículo 16: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, el segundo rey. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Este es el tercer ungimiento. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000. No te preocupes. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Por qué es importante esto? Porque ya Dios tenía un plan. Cuando les leí ahorita la definición de la palabra ansiedad, la definición decía que la ansiedad viene por un intenso sentimiento de inseguridad. ¿Cuál es la inseguridad? La inseguridad es la falta de un plan. La inseguridad es que yo no sé cómo es que esto se va a resolver. La Biblia dice que el que necesite sabiduría, ¿qué es lo que dice? Que la pida a Dios. El que necesite sabiduría, que la pida a Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios sabe todas las cosas. Dios tiene todas las sabiduría. Dios tiene todo el conocimiento. Dios tiene un plan perfecto para cada situación. Y muchas veces nosotros nos ahogamos en grandes cuerpos de agua, que cuando nosotros nos elevamos en oración para pedirle a Dios lo que está pasando, cuando nos elevamos en oración y de momento miramos el problema, nos damos cuenta que ese gran cuerpo de agua en donde nosotros nos estábamos ahogando realmente es un vasito de agua. Dile a tu vecino: relax. Dios tiene un plan. Dios sabe a quién tiene que ungir. Dios sabe quién es el rey que hay que ordenar. Dios sabe cuál es el gobernante que se va a poner en posición. Dios sabe quién va a ocupar el posición Dios sabe a quién va a poner y Dios sabe cuándo los va a poner. Relax. Dios sabe cómo va a llegar la provisión. Dios sabe cuál va a ser la puerta de empleo que se va a abrir. Dios sabe cómo te va a sanar. Dios sabe cómo va a restaurar la familia. Dios sabe cómo va a traer el hijo de vuelta a casa. Dios sabe. Dios tiene un plan. Muchas veces nosotros no sabemos cómo es, pero el remedio principal para contrarrestar la ansiedad. En estos días alguien se desahogaba conmigo y me decía que ha tenido este problema. Vuelvo y repito, gente que yo he invitado a estas reuniones y están completamente estancadas a causa de este mismo problema. La ansiedad los tiene en un punto de estancamiento total. Me dice: lo que pasa es que tengo unos problemas económicos tan y tan terribles que esto me está provocando ataques de ansiedad, hasta convulsiones y cuanta cosa. Y yo le dije: ok, si el problema es económico, ¿preparaste un presupuesto? Me dijo: no. Si no tenemos un plan, el presupuesto es un plan.
Si no tenemos un plan, ¿cómo vamos a contrarrestar la ansiedad? Nos vamos a mantener en un nivel de ansiedad porque no sabemos ni por dónde se están yendo los chavos, no sabemos cómo vamos a pagar las cuentas, no tenemos un plan. Alguien que diga conmigo un plan. Pero Dios provee en la sabiduría de su palabra y en la sabiduría de su presencia para revelarte el plan. Tenemos que sentarnos, tenemos que preparar un plan, tenemos que tirar números, tenemos que ver por dónde que se están yendo los chavos, tenemos que analizar, porque es posible que estemos gastando demasiado dinero en uñas, en pelo, en blower, en beauty, que estemos gastando en pagareces de carro que no necesitamos, que estemos gastando en tantas cosas. Pero si no nos sentamos a ver realmente cuál es el problema y a preparar un plan, pues entonces nos mantenemos como ahogándonos en esto. Pero si podemos elevar nuestra vida a la altura de Dios, a la altura de lo que Dios tiene para nosotros, y de momento comenzamos a utilizar unas herramientas. La sabiduría de Dios no es como la filosofía del mundo. La filosofía del mundo nos va a querer enredar, pero la sabiduría de Dios es una sabiduría práctica. La sabiduría de Dios nos va a enseñar cómo resolver los problemas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me dará tiempo terminar? Sí, estoy haciendo buen tiempo. Gloria a Dios. Así que Dios tenía el plan. Dios tiene el plan. Dios tiene el plan. Segunda de Corintios capítulo 4. ¿Perdón? El plan es el plan. Dios mío. Yo reprendo, yo estoy orando por gente sabia en el gobierno. Yo estoy orando por gente que... Mi Cristo amado, ayúdanos, Padre, en Puerto Rico. Segunda de Corintios capítulo 4. Aquí en Segunda de Corintios capítulo 4 está mi versículo favorito en toda la Biblia. Y vamos a llegar aquí, que es el versículo 17. Vamos a recogerlo desde el versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 4. Este capítulo es bien poderoso. Aquí está el apóstol Pablo dándonos un poquito de perspectiva acerca del propósito de Dios en medio de las pruebas. ¿Por qué es que somos quebrantados en medio de las pruebas? Porque no vemos el propósito. No vemos qué es lo que Dios podría estar haciendo en medio de la prueba. ¿Qué es lo que Dios podría estar haciendo en medio de la tormenta? Y este capítulo es poderoso para revelarnos una nueva perspectiva. ¿Cómo yo voy a ver mi situación? Porque la manera en que nosotros veamos los problemas va a determinar nuestras actitudes, va a determinar el resultado. Porque si ante cada conflicto que llega a mi vida yo me ahogo en un vaso de agua, pues jamás voy a avanzar. Jamás voy a avanzar. Versículo 7, segunda de Corintios capítulo 4, desde el versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Tú sabes lo que es un vaso de barro? Un vaso de barro es una cosa delicada. Un vaso de barro es una cosa sensitiva. Un vaso de barro es una cosa que si se me cae se rompe. Es diferente a un vaso de oro, es diferente a un vaso de metal, un vaso de hierro, porque si un vaso de hierro, un vaso de oro se cae, se mantiene intacto, pero un vaso de barro se rompe. Se rompe. Así que cuando Dios está hablando de nosotros, Él dice que Él ha depositado un tesoro. El tesoro es el reino de Dios, el tesoro es la unción de Dios, el tesoro es la palabra que cargamos, el tesoro es el llamado que cargamos, el tesoro es el ministerio que cargamos, el tesoro es el poder de Dios que habita por medio de nosotros. Y ese poder de Dios, el poder del todopoderoso Dios que habita dentro de nosotros, Dios lo ha puesto en una cosa sensitiva. Esa cosa sensitiva soy yo, esa cosa sensitiva eres tú. Que nos caemos y nos rompemos, y esto va a pasar, puede pasar, es parte de nuestra naturaleza delicada como seres humanos. Para que la excelencia del poder sea de Dios, o sea, para que yo no me gloríe, sino que la gloria sea de Dios siempre. Que estemos, aquí se pone bueno en el versículo 8, que estamos, mira cómo dice:
Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Aquí necesitamos nosotros comenzar a hacer una distinción en perspectivas. Una distinción en perspectiva. Alguien diga conmigo perspectiva. ¿Cómo nosotros vamos a ver la situación? Estamos nosotros atribulados, mas no angustiados. Aquí la primera distinción que está haciendo, o sea que aunque yo esté atravesando una tribulación, o sea que yo estoy atribulado, estoy atravesando una tribulación, pero no necesariamente tengo que estar angustiado en medio de la tribulación. El estar angustiado en medio de la tribulación es una decisión mía. Aquí vamos a comenzar a entregar llave. Dile a tu vecino, es tu decisión. Es tu decisión si en medio de la tribulación tú vas a estar angustiado. Yo decido si voy a estar angustiado o si simplemente yo voy a reconocer que estoy atravesando una tribulación. Pero una perspectiva de fe a mí me va a dar una esperanza hacia el futuro, a mí me va a dar una esperanza de salvación. Así que yo estoy atribulado, pero no estoy angustiado. Estoy en apuros, pero no estoy desesperado. Aquí vamos a romper la ansiedad en el nombre poderoso de Jesús. Se rompe, el espíritu de temor tiene que huir delante de la presencia de Dios. Yo estoy en apuros. Estoy apretado, el presupuesto está apretado en mi casa, estamos atravesando algunas situaciones, pero no estoy desesperado. Yo decido si me voy a desesperar o no. Y yo decido no desesperarme. ¿Habrá alguien aquí que decida no desesperarse? Yo quiero ver tu mano en alto. Yo estoy orando por gente libre. Levanta tu mano ahí con fe, levántala sin miedo. Yo no estoy desesperado. Yo no estoy desesperado. La desesperación, no hay espacio para la desesperación en mi casa, para afuera. La desesperación para afuera. En el nombre de Jesús. Estoy en apuros, pero no estoy desesperado. Estoy perseguido, pero no estoy desamparado. Yo sé quién está conmigo. No estoy solo en esto. Yo sé que mayor es el que está con nosotros que aquel que es contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Derribados, pero no destruidos. Esta sí que es poderosa. Derribado significa que me tumbaron, pero yo no me quedo en el piso. Me caí, pero me levanto. Me caí, pero no acabaron conmigo. Me caí, pero no acabaron conmigo. Me caí, pero no acabaron conmigo. Aleluya. No estoy destruido. Todavía hay vida, y mientras hay vida hay esperanza. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. En el versículo 10. ¿Para qué? Y estos puntos son importantes. Cada vez que encontramos un para qué, cada vez que encontramos un por qué, hay una revelación de propósito. Alguien diga conmigo propósito. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando, lo voy a repetir en el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Así que hay un sacrificio, hay una aflicción. ¿Para qué yo voy a llevar siempre la muerte de Jesús? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hay un propósito en el sacrificio, hay un propósito en la aflicción, hay un propósito en el proceso, y es para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que no hay una manifestación de la vida de Jesús en nuestra carne mortal si no hay una manifestación de la muerte de Jesús en nuestras vidas. La vida vino a causa de la muerte. La resurrección vino a causa de la muerte. La salvación vino a causa de la muerte. El perdón vino a causa del pecado. O sea, hay una causa y hay un efecto. Y por cuanto estamos en la causa, cuando nosotros, la mentalidad del reino, nosotros nos va a posicionar en una mentalidad de causa y efecto. La aflicción no viene porque sí.
No es que sí porque sí, sino que hay un propósito. Esto que yo estoy atravesando tiene que ser la causa de una gloria mayor. Esta muerte que yo estoy atravesando, este proceso de muerte, este proceso de mi situación económica, este proceso de muerte en mi finanza, este proceso de muerte en el problema familiar, este proceso de muerte en mi matrimonio, este proceso de muerte en mi conflicto con mis hijos, este proceso de muerte que ha venido sobre mi salud, este proceso de muerte ha venido a causa de una vida que Dios va a manifestar en nosotros. Aleluya. De manera que la muerte actúa en nosotros. Esto está demasiado poderoso en el versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Causa y efecto. En el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Teniendo el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Mira esto, el poder de la palabra. El poder de la palabra, lo que declaramos con nuestros labios. Nosotros, por cuanto tenemos el espíritu de fe, yo tengo un espíritu de fe, yo no tengo un espíritu de temor. Yo echo fuera el espíritu de temor, yo echo fuera el espíritu de muerte, yo echo fuera el espíritu de ansiedad, yo echo fuera el espíritu de depresión. Yo tengo un espíritu de fe. Como está escrito, como tenemos el espíritu de fe, como está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Aquí está el poder de la declaración. Yo creo que la cosa va a mejorar. Yo creo que no todo está perdido. Yo creo que hay esperanza. Yo creo que algo mejor viene para mi vida. Yo creo que Dios ha sacado algunas cosas de mi vida para traer algo mejor a mi vida. Yo creo que hay cambios que Dios está utilizando para elevarme a mí a una gloria mayor. Yo creo, y por cuanto yo creo, yo hablo. Y por cuanto yo hablo, tú sabes que tú no solamente te estás hablando a ti mismo, tú estás hablando sobre el problema también. Estos huesos secos vivirán, en el nombre poderoso de Jesús. Esta situación perdida, en el nombre de Jesús, hay una resurrección que se va a manifestar. Les dije que tengo ganas de predicar, perdónenme. Sabiendo, en el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En el versículo 15, ¿por qué? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Hay tribulaciones que nosotros estamos atravesando simplemente por amor a alguien. Hay tribulaciones que nosotros estamos atravesando simplemente para testimonio de alguien que nos está mirando. La manera en que tú manejes tu conflicto le está inspirando fe a alguien o le está inspirando duda a alguien. La mentalidad de reino a nosotros nos va a sacar más allá de nuestros propios deseos, más allá de nuestras propias comodidades, más allá de nuestras propias maneras de pensar. Más allá de nuestro individualismo, para nosotros entender que yo soy una carta abierta delante del mundo y la gente me está leyendo. Y la manera en que yo maneje mi conflicto, la manera en que yo maneje mi problema, la manera en que yo maneje mi tormenta va a inspirar en la gente que me rodea una de dos cosas: o fe o duda. Si yo manejo mi conflicto con esto, con el espíritu de fe, y por cuanto yo tengo el espíritu de fe, yo creo que viene algo mejor para mi vida, y por cuanto yo tengo el espíritu de fe, yo comienzo a declarar cosas mejores para mi vida, yo voy a comenzar a levantarme y Dios me va a restaurar y eso va a inspirar fe en los demás. Pero si yo me alineo con el espíritu de temor y yo entro entonces en quejas, yo entro en declaraciones de temor, yo entro en declaraciones de incertidumbre, todo está perdido.
Yo no sé qué va a ser de mí. Yo no sé qué yo voy a hacer ahora. Yo no tengo remedio. Y comenzamos a hablar de lo que hemos perdido. Y comenzamos a hablar del desastre. Entonces el efecto en la gente que nos rodea. Y eso que este es cristiano. Pero tú no eras cristiana. Tú no estabas en el culto el domingo. Tú no estabas predicando hace poco. Tú no estabas tirando versículos bíblicos por Facebook. Tú no eres. Entonces ponen en duda en vez de inspirar fe. Así que nosotros, a la hora de nosotros decidir cómo nosotros vamos a manejar nuestros conflictos, pongamos delante de nuestras propias necesidades el amor a los demás. Yo necesito que mi familia se convierta a Cristo. Yo necesito que mi familia sea salva. Yo necesito que mis compañeros de trabajo sean salvos. Yo necesito que mis vecinos sean salvos. Yo quiero esto. Yo estoy orando por un Puerto Rico que sea salvo. Yo estoy declarando la bandera de Cristo sobre mi nación. Yo quiero hacer la diferencia. Por amor a otros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Esto está demasiado. Te lo voy a repetir. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Es que cuando Dios te levante, cuando Dios desate el milagro, cuando Dios te sane, cuando Dios te restaure, y tenlo por seguro que tarde o temprano el milagro se va a desatar. Es cuestión de tiempo. Y cuando se desate el milagro, ahí la gente va a comenzar a levantar acciones de gracia a Dios. Va a sobreabundar la alabanza. Santo eres, Dios. Por tanto, en el versículo 16, por tanto, no desmayamos. Alguien diga conmigo, es mi decisión. Desmayar o no desmayar es mi decisión. Yo estoy atribulado, pero decido no estar angustiado. Yo puedo estar en esta crisis, pero no desmayo ante la crisis. Yo no me voy a dejar caer. Yo no me voy a dejar tirar al suelo. Yo no me voy a dejar derrotar. Yo no le voy a dar el gusto al diablo. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este es el testimonio de un hombre de oración. Este es el testimonio de un hombre de palabra. Este es el testimonio de un hombre de fe, que aunque su cuerpo se va desgastando a causa de las tribulaciones, él sabe cuál es su refugio. Y él acude a su refugio. Él acude a la presencia de Dios. Él acude a la fe. Y en medio de la fe, su hombre interior se va renovando cada día. Aunque yo me esté desnutriendo a causa de la aflicción, aunque mi cuerpo se desgaste a causa de la enfermedad, por dentro yo estoy nuevo. En Proverbios dice que si el hombre está enfermo, o sea, si hay una enfermedad, el ánimo lo sostiene. Mas ¿quién sostendrá al ánimo angustiado? Las condiciones físicas pueden ser terribles, pero si yo tengo un buen ánimo, mi buen ánimo me va a sostener. Ahora, si yo tengo un ánimo angustiado, no hay nadie quien me sostenga. Yo podría estar gozando de perfecta salud. Yo podría tener la fuerza para conquistar todo lo que Dios tiene para mi vida. Pero si mi ánimo, si yo dejo que mi ánimo se apodere de mí, pues entonces ¿quién me va a sostener? Porque esta leve tribulación, y este es mi versículo favorito, el versículo 17, 2 de Corintios 4, 17. Les regalo esto. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, esto es una perspectiva de fe. Esta leve, pequeña tribulación momentánea, o sea que esto es
pasajero, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí hay una nueva perspectiva para nuestras vidas. Lo que tú estás atravesando hoy va a pasar. En comparación con la gloria eterna de Dios, esto es una cosa pequeñita. En los ojos de Dios esto no es un gran cuerpo de agua, el lugar en donde nos estamos ahogando. En los ojos de Dios esto es un vasito de agua. En los ojos de Dios esto es una leve tribulación que es momentánea. ¿Tú sabes lo que significa momentánea? Momentánea significa que es en un momento. Va a llegar el momento en el que nosotros vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a reír. Va a llegar el momento en el que nosotros, si yo sigo caminando, el problema es que el espíritu de temor a mí me va a tratar de estancar. El espíritu de temor a mí me va a tratar de detener para que yo me meta en una cueva atemorizado y yo deje de caminar. Y tú sabes que el desierto no está diseñado para tú vivir en él. El desierto está diseñado para que tú lo atravieses. El desierto está diseñado para que tú te mantengas caminando. Por el camino Dios te va a traer el alimento. Por el camino Dios te va a traer el agua para tu sed. Pero mientras tú sigas caminando hacia adelante, tarde o temprano tú te vas a encontrar. ¡Ay! ¿Y el desierto dónde se fue? ¡Ja! El desierto se fue, lo dejé atrás. El desierto fue solamente un capítulo de mi pasado, pero por cuanto yo seguí caminando en fe, el desierto se quedó atrás y de momento me encuentro junto a aguas de reposo. De momento yo me encuentro en lugares de pastos verdes. De momento yo me encuentro en el tope de la montaña. Y de momento yo me encuentro en otro nivel. De momento yo me encuentro en otro lugar, en un lugar de bendición. Aquello que yo pensé que me iba a matar, de momento cuando me doy cuenta, mira, ya pasó. Dile a tu vecino, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Y lo que está produciendo en nosotros, la aflicción, esta leve tribulación que es momentánea, tiene un propósito de Dios. Hay cosas, tú dices, le reclamamos y le peleamos a Dios por los procesos que Dios quiere usar para producir en nosotros gloria y unción. Maldecimos los procesos que Dios ha enviado para formar nuestro carácter. Maldecimos los desiertos que Dios ha permitido en nuestras vidas y los ha permitido para producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. El peso de gloria que te sirva como un ancla. De momento yo tengo más seguridad en la fe. De momento yo tengo más gloria de Dios en mi vida. Hay peso de gloria. El peso de gloria a mí me ayuda para establecer un fundamento en mi vida que en la próxima tormenta, que venga. Que venga, porque la última produjo en mí el peso de gloria para sostenerme en medio de la tormenta. Mi último proceso me preparó para este de hoy. Mi último proceso me capacitó. Mi último proceso. Ay, santo Dios. Perdónenme, pero yo amo la palabra de Dios. El versículo 18, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Esto es perspectiva. Alguien diga conmigo perspectiva. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dile a tu vecino, lo que ves, dile ahora, no es. Lo que ves no es. Lo que tú estás viendo ahora mismo no es. La escasez que tú estás viendo no es. El problema que tú estás viendo no es. La separación que tú estás viendo no es. La soledad que tú estás viendo no es. No es el final de la historia. Mirando nosotros, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Aquí vuelve el apóstol Pablo y nos bombardea con esta revelación de que el problema que tú estás atravesando hoy es temporero.
temporero. Y lamentablemente el espíritu de temor nos va a querer llevar, así como llevó al profeta Elías, a pedirle a Dios que le quitara la vida. ¿Saben lo que es eso? Eso es una decisión permanente basándome en una situación temporera. De momento nos queremos mudar, decisiones permanentes. De momento queremos dejar la iglesia, decisiones permanentes. De momento queremos abandonar la fe, decisiones permanentes. De momento queremos salir de la casa, decisiones permanentes. Decisiones permanentes basándonos en situaciones temporeras. Pero cuando nosotros asumimos una visión de reino, una mentalidad de fe, vamos a poder ver que esto que yo estoy atravesando hoy es algo que es temporero, es algo que es leve delante de Dios. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Hay una gloria mayor, hay algo que Dios está produciendo, y la bendición de Dios que Dios desata en medio de una tribulación, no hay diablo que te la quite. No hay diablo que te la quite. Lo que Dios está formando en ti, el carácter que Dios está formando en ti en medio de la tribulación, la fe, el nuevo nivel de fe que Dios está levantando en ti en medio de la tormenta, nadie te lo va a quitar. Es algo que es eterno. La palabra que tú estás recibiendo en este tiempo, la revelación que tú estás recibiendo en este tiempo, el nivel de entendimiento y conocimiento de Cristo que tú estás alcanzando en este tiempo, nadie te lo va a quitar. Eso permanece, eso es algo que es eterno. La unción, cuando Dios te usó para sanar a fulano, esa unción nadie te la quita. Cuando Dios te utilizó para predicar, esa unción nadie te la quita. Cuando Dios te usó para adorar, nadie te lo quita, nadie te lo quita. Lo que es de Dios permanece. Voy a cerrar con unas llaves para vencer la ansiedad. Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Alguien se está gozando la palabra? Gloria a Dios. Yo me la estoy gozando. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice: por nada estén afanosos. Por muchas cosas no estén afanosos. ¿Eso es lo que dice allí? Por algunas cosas no estén afanosos. ¿Eso es lo que dice allí? ¿Qué es lo que dice? Por nada. Nada. Alguien diga conmigo, nada. ¿El problema económico está incluido allí? ¿Está incluido allí? La enfermedad está escondida allí, está incluida. Por nada es por nada. Por nada incluye todo. Por nada incluye todo. Por nada estén afanosos, sino que, aquí comienza las llaves, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que, ¿cuáles son las 3 llaves que te entregó allí? Número 1, la oración. La oración. La oración. Hace poco mi esposa me hablaba de cómo opera esto. Nosotros pensamos que el desánimo llega y que por el desánimo dejamos de orar. Pero es al revés. Nosotros dejamos de orar y como dejamos de orar, llega el desánimo. Esto es como los pacientes de diferentes tratamientos de salud. Yo tengo una condición, esto pasa mucho en salud mental. Tengo una condición de salud mental. Comienzo un tratamiento psiquiátrico. Comienzo a recibir el tratamiento. El tratamiento comienza a tener buen efecto en mi vida. De momento yo me confío y dejo el tratamiento.
Y como dejé el tratamiento, regresan los síntomas. Así mismo pasa en lo espiritual. Yo me meto con Dios, empiezo a orar más, empiezo a leer más la Biblia, empiezo a ayunar, comienzo a comprometerme más en las cosas de Dios. De momento Dios me bendice. ¿Por qué? Porque me posicioné bajo la cobertura, me posicioné bajo el fluir de la bendición, y como me posicioné bajo el fluir, pues la bendición cayó sobre mi vida, comencé yo a prosperar, comencé yo a sentirme mejor, y como me comencé a sentir mejor, descuido lo que me trajo hasta aquí. Descuido la oración, descuido el estudio de la palabra, descuido mi compromiso con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí está cayendo la bendición. De momento yo me comienzo a alejar, y de momento, estoy teniendo estos problemas, de momento me siento tan desanimado, de momento me siento sin esperanza, de momento me siento... ¿Por qué? Porque corté la fe. La oración es la dieta del cristiano. Va más allá. Cuando yo tengo algo que me podría estar provocando afán, dice: por nada estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, ruego es una oración prolongada. Un ruego es un clamor intenso delante de Dios. Hay veces que oramos como casi de pasadita, no, pero hay problemas y hay problemas. Hay problemas que los podemos resolver con poca oración, y hay problemas que van a requerir ruego delante de Dios. Hay problemas que vienen diseñados específicamente para que nosotros profundicemos en oración, para que nosotros profundicemos en las dimensiones más profundas de la presencia de Dios, que nos metamos con Dios de verdad, que nos metamos en ayuno, que nos metamos ahí en clamor prolongado delante de Dios, que me mueva a mí a sacar más tiempo, que me mueva a mí a hacer ajustes en mi agenda, que me mueva a mí. Y entonces dice: con acción de gracia. Con acción de gracias. Acción de gracia. Si yo estoy delante de David y David tiene este pañuelo, y yo le digo: David, ¿tú me prestas el pañuelo? Gracias. Cuando nosotros levantamos acción de gracias delante de Dios, estamos levantando nuestro nivel de fe. ¿Eso lo capturó? Lo voy a hacer otra vez. ¿Tú me das el pañuelo? Gracias. Porque la acción de gracias, cuando nosotros comenzamos a darle gracias a Dios, ¿tú sabes qué? Que cuando Jesús oró por la resurrección de Lázaro, antes de que Jesús viera a Lázaro salir de la cueva enredado en todos los paños, al final de la oración, ¿tú sabes lo que él dijo? Padre, te damos gracias porque sabemos que nos has escuchado. Cuando tú comienzas a darle gracias a Dios por el milagro, antes de tú recibir el milagro, tú estás levantando una alabanza a crédito. Tú estás levantando una alabanza sobre algo que todavía tú no has visto manifestarse en tu vida. Ahí tú estás levantando tu nivel, tu fe a un nivel más alto. Padre, yo te doy gracias por la provisión que viene. Padre, yo te doy gracias por la sanidad. Padre, yo te doy gracias por las puertas que estás abriendo. Padre, yo te doy gracias porque mi hijo va a regresar. Padre, yo te doy gracias por la cena que vamos a compartir en familia. Padre, yo te doy gracias por la restauración de lo que tú estás haciendo. Padre, te doy gracias. La acción de gracias tiene un poder de cambiar la atmósfera, porque es una alabanza. Es una alabanza. Y dice la palabra que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. No hay nada tan poderoso para transformar la atmósfera como una buena alabanza. Una buena alabanza. Cuando el espíritu de temor está tratando de apoderarse de mi vida, de momento yo me levanto en un espíritu contrario. ¿Cómo yo lo hago? Cuando yo siento que la atmósfera, lo que me rodea, yo estoy como en un ambiente de ansiedad.
yo estoy en un ambiente pesado. Aquí como que se siente pesado el ambiente. De momento yo llego a este lugar y yo me siento como una carga en la atmósfera. Comienza a desatar alabanzas, comienza a abrir tu boca, comienza a decirle a Dios gracias. Padre, te bendigo, te doy gracias, Señor, porque yo soy tu hijo. Y como yo soy tu hijo, yo sé que yo no estoy desamparado, yo sé que yo no estoy solo. Yo te doy gracias porque tú estás conmigo. Yo te doy gracias porque ya tú tienes la bendición. Yo te doy gracias porque ya tú tienes el milagro preparado. Yo te doy gracias porque dice tu palabra que tus bendiciones están predestinadas y preparadas de antemano para mi vida. Yo te doy gracias porque esto es una leve tribulación. Yo te doy gracias porque tú me estás ayudando en medio de aquí. Yo te doy gracias porque a pesar de la tormenta tú me has sostenido de pie. Yo te doy gracias porque tú sigues estando conmigo, porque todavía yo cuento con tu presencia, porque yo tengo tu palabra. Te doy gracias, Señor. Acción de gracias. Esa es la tercera llave. Número 1, oración. No descuidemos la oración nunca. El ruego, muchas veces tenemos que llevar la oración al próximo nivel. Acción de gracias para levantar esa alabanza delante de Dios. Y número 4, la prueba de pensamientos. Prueba de pensamientos. El versículo 8 de ese mismo capítulo 4 de Filipenses dice: por lo demás, hermanos, aquí el apóstol Pablo se anticipó a la teoría cognitiva en la terapia psicológica. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Mira cuán específico se pone el apóstol Pablo aquí con nosotros. En eso piensa, en esto pensar. Y esto es poderoso porque aquí no había venido Freud, ni Skinner, ni ninguno de los teóricos de las terapias psicológicas. No había nadie de esa gente en el panorama. Aquí está el apóstol Pablo hablando en revelación de Dios. Tú tienes control de tus pensamientos. Tú tienes control de tus pensamientos. Y hay gente que gasta miles de dólares para ir a un psicólogo, para que el psicólogo practique la teoría cognitiva, para darte lo que tú podrías tener gratis en tu Biblia. Tú tienes control sobre tus pensamientos. Cuando llega un pensamiento que te provoca ansiedad, ay, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo no sé qué va a pasar de mí. Yo no sé cómo lo voy a lograr. Yo no sé cómo vamos a salir adelante. Yo no sé cómo yo voy a pasar el mes. Yo no sé. Hagamos la prueba de los pensamientos. Este pensamiento, ¿cuál es la evidencia de esto? De momento yo me encojo en ansiedad porque estoy pensando que lo voy a perder todo. ¿Cuál es la evidencia de que lo voy a perder todo? ¿Por qué yo estoy pensando que lo voy a perder todo? Me voy a morir. ¿Qué te está haciendo pensar que te vas a morir? No voy a poder salir adelante. ¿Qué realmente, cuál es la evidencia? Eso que tú estás pensando, ¿es honesto? ¿Es honesto? ¿O podría ser una mentira del diablo? Porque si podría ser una mentira del diablo, ¿para qué lo voy a mantener aquí? Amén. Para afuera. Todo está perdido. ¿Tú crees? ¿Realmente eso es un pensamiento honesto o podría ser una mentira del diablo? Me voy a morir. ¿Eso es honesto o podría ser una mentira del diablo? Estoy perdido. ¿Eso es honesto o podría ser una mentira del diablo? Es justo. Porque si no es justo, pues no es de Dios. Hay veces que nosotros nos castigamos injustamente. Un autocastigo nosotros mismos, penalizándonos nosotros por cosas que ya Dios nos perdonó por ellas.
Entonces, si ya Dios me perdonó, ¿por qué yo no me puedo perdonar? No estoy siendo justo ni tan siquiera conmigo mismo. Es puro, porque si no es puro, pues no es de Dios. Es amable. Hay veces que nosotros permitimos todos estos pensamientos de rencor, todos estos pensamientos de odio, todos estos pensamientos de coraje en nuestro corazón. Y esto está inspirándonos un pensamiento tan y tan rencoroso, tan y tan odioso. Y yo tengo que cuestionarme si esto que me está provocando tanta amargura, esto es amable. Porque si no es amable, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿por qué lo estoy guardando aquí? Es de buen nombre, es digno de alabanza. Si no es digno de alabanza, si no es digno de ser elogiado por Dios, ¿por qué lo estoy atesorando en mi mente? ¿Por qué lo estoy guardando en mi corazón? Te voy a dar 2 versículos y me voy. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Y que conste que eliminé más de la mitad del contenido que tenía para esta clase. Y llevo ya como 1 hora y 10 minutos. Pero ya nos vamos. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Dice: esfuércense y cobren ánimo. Así que la misma palabra de Dios no está diciendo que esto es fácil. Cobrar ánimo cuando uno está desanimado requiere un esfuerzo. ¿Por qué? Porque ningún cambio es fácil. Cuando yo he asimilado una línea de pensamiento ansiosa, cuando yo he recibido el espíritu de temor, salir de esto, identificarlo, confrontarlo y cambiar mi pensamiento en estas cosas implica un esfuerzo. Dice: esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Y aquí es que está lo que nos debería reconfortar. Tú no estás solo, no tengas temor, porque el que está contigo no es cualquier persona. El que está contigo es Jehová de los ejércitos, el todopoderoso Dios. Él va contigo. Y mira, Él va más allá. No te dejará ni te desamparará. Y yo creo que esta palabra sirve para echar fuera el espíritu de temor en este lugar, en el nombre de Jesús. Dios no te va a dejar. No tengas temor de la situación que tú puedas estar atravesando, porque Dios no te ha dejado, no te ha desamparado. Él no te dejará y Él no te desamparará. Termino con Primera de Crónicas capítulo 22. Primera de Crónicas capítulo 22, versículo 19. Y ya. Primera de Crónicas 22, 19. Dice: pongan pues, mira esto, alguien diga conmigo: es mi decisión. Es nuestra decisión. Pongan pues ahora sus corazones y sus ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Ese versículo nada más te valió la pena el viajecito hasta aquí en esta noche. Esta es la llave principal. Esta es la llave principal. No hay nada como la fe, no hay nada como la búsqueda de Dios, no hay nada como la oración, no hay nada como el ayuno, no hay nada como la búsqueda y el estudio en la presencia en la palabra de Dios. No hay nada. Pongan pues ahora sus corazones y sus ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levántense y edifiquen el santuario a Jehová Dios. Lo voy a dejar hasta allí. Les voy a pedir que se pongan de pie. Hay temores y hay temores.
Hay condiciones y hay condiciones, hay problemas y hay problemas. En un momento dado había un hombre endemoniado y se lo trajeron a Jesús y le dijeron a Jesús: Jesús, nosotros le traímos a este hombre endemoniado a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Aquí está todavía endemoniadito todavía. Igualito que antes, ellos oraron por él, ellos lo ungieron con aceite, ellos le escupieron, ellos le hicieron y le declararon y no pasó nada. Y Jesús dijo: ¿hasta cuándo yo tendré que estar entre ustedes? Y cogió y le oró y le reprendió al demonio, y sus discípulos se quedaron como: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús le dijo: es que hay géneros, hay categorías, hay clasificaciones que no salen si no es con ayuno y oración. Mi esposa me dijo: no le sigas diciendo a la iglesia que estás en esos 40 días de transformación. Te lo voy a decir 2 o 3 veces más, porque me faltan todavía como 3 semanas. Pero por eso es que yo estoy en estos 40 días de transformación. Porque yo estoy tratando de sacar unas cosas de mi vida que con oración regular no lo he podido hacer. Pidiéndole ayuda a mis compañeros en la milicia no le he podido. O sea, hay unas cosas que vienen diseñadas para llevarnos un poquito más abajo. Hay unos procesos que van a venir diseñados específicamente para que tú puedas profundizar un poquito más. Hay unos procesos que te van a llevar a orar más. Hay unos procesos que te van a llevar a ayunar más. Hay unos procesos que te van a llevar a estudiar más, a meterte más con Dios. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Así que pongamos pues ahora nuestros corazones y nuestros ánimos en buscar a Jehová nuestro Dios. Esta es la llave principal para echar fuera el temor. Esta es la llave principal para echar fuera el desánimo. Esta es la llave principal para erradicar la ansiedad de nuestras vidas. Aquí no hay más nada. Esto es simple y sencillo. Con Dios todo se puede. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy hemos sido empoderados con tu palabra. Yo he recibido llaves, Señor, y he tratado, Señor, de transmitir los principios de tu palabra, Señor, a mi mejor capacidad. Yo te pido que ahora tú hagas tu parte, Señor. Yo te pido, Padre, que con la unción del Espíritu Santo, Padre, seas tú abonando y regando sobre la semilla de tu palabra que ha caído en el terreno de los corazones de las personas que están escuchando este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tú lleves esa palabra profunda en los corazones, Señor. Que tú nos lleves, Señor Padre, a orar más. Que tú nos lleves a rogar más delante de tu presencia. Que tú nos lleves, Señor Padre, a levantar acciones de gracia, alabanza, Señor Padre, delante de tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre, que tú nos lleves, Padre, a un enfoque en la fe, a una nueva perspectiva, a una visión de reino, Señor Padre, de que esta leve tribulación es momentánea. Esto va a pasar. Mientras tanto, esta tribulación está sirviéndote a ti un propósito de producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tú te vas a llevar la gloria en medio de mi quebranto. Tú te vas a llevar la gloria en medio de mi proceso. Tú te vas a llevar la gloria en medio de mi tribulación. Tú te vas a llevar la gloria y tú nos vas a llevar a cada uno de nosotros a cosas mayores en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre. Echamos fuera el espíritu de temor. No tiene lugar aquí. En el nombre de Jesús te reprendemos, diablo. Sal fuera en el nombre poderoso de Jesús. Los hijos de Dios y las hijas de Dios viven en libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo, con un aplauso de alabanza, grítame. Aleluya.